Ella entró en aquella inmensa nave industrial llena de hombres, suplicando por una oportunidad de empleo. Se rieron en su cara. El dueño le apuntó con el dedo directamente al rostro y gritó: «Si arreglas ese camión en 10 minutos, el taller es tuyo». Nadie creía que lo lograría, pero cuando el motor arrancó y la verdad comenzó a emerger, todo el mundo se quedó en silencio. Y cuando descubrieron quién era ella realmente y lo que aquel taller había hecho con su familia, no hubo una sola persona que no llorara. Elena Duarte empujó el portón oxidado de Talleres Ibáñez Maquinaria Pesada y sintió el peso de 30 miradas cayendo sobre ella como losas. La nave era gigantesca, con camiones Komatsu del tamaño de edificios aparcados en hileras, y el olor a gasóleo mezclado con sudor masculino lo impregnaba todo. Cargaba una caja de herramientas oxidada en la mano derecha y una mochila rasgada a la espalda. Le dolían los pies de tanto caminar bajo el sol de justicia, pero el dolor mayor estaba en el pecho. Su hija, Valeria, estaba ingresada en un hospital a 40 kilómetros de allí, y los médicos habían sido claros: sin la cirugía en 30 días. No habría nada más que hacer. El primer mecánico que la vio soltó la llave inglesa al suelo y dio un codazo al colega de al lado. El segundo dejó de trabajar y comenzó a reír. El tercero gritó a los otros: chavales, venid a ver esto». En menos de un minuto, un grupo de hombres en mono de trabajo se formó en la entrada de la nave, todos mirando a Elena como si fuera una atracción de feria. Uno de ellos cruzó los brazos y escupió al suelo, justo delante de los pies de ella. «Te has perdido, guapa», se burló un mecánico gordito, arrancando carcajadas de los otros. «La peluquería está al otro lado de la ciudad». Elena no respondió. Apretó con más fuerza el asa de la caja de herramientas que perteneció a su padre y siguió caminando hacia la oficina que quedaba al fondo de la nave. A cada paso que daba, las bromas se volvían más ruidosas, más crueles, más humillantes. Alguien gritó que debía estar buscando marido. Otro dijo que las mujeres solo servían para una cosa y no era tocar un motor. Un tercero sugirió que volviera a la cocina antes de que se rompiera una uña. Ella se tragó cada palabra. Se tragó las ganas de llorar, de gritar, de salir corriendo de aquel lugar, porque cada vez que el dolor de la humillación apretaba, recordaba el rostro de Valeria en aquella cama de hospital, pálida, delgada, con tubos entrando y saliendo de su cuerpecito frágil. «Mamá, ¿lo vas a conseguir?», la niña había susurrado aquella mañana antes de que Elena saliera. «Sé que lo harás». El vigilante de seguridad de la entrada se plantó frente a ella, bloqueando el camino con el pecho hinchado. Era un hombre enorme, con cara de pocos amigos, una sonrisa burlona en los labios. «¿A dónde te crees que vas? Necesito hablar con el responsable del taller. Vengo a pedir trabajo». El vigilante la miró de arriba abajo. Después miró la caja de herramientas, soltó una carcajada tan alta que resonó por toda la nave. «¿Trabajo? ¿Trabajo de qué? Esto no es lugar para mujeres, señorita. Ve a buscar un trabajo de limpiadora a otro lado». «Soy mecánica», dijo Elena con voz firme, a pesar del corazón desbocado, especializada en maquinaria pesada. «He trabajado toda mi vida en esto». El vigilante se giró hacia los mecánicos que presenciaban la escena y gritó: muchachos, esta dice que es mecánica. Mecánica de maquinaria pesada». La explosión de risas que vino fue tan violenta que algunos hombres se doblaron sujetándose la barriga. Uno de ellos fingió desmayarse de tanto reír. Otro daba palmas a cámara lenta, como si estuviera aplaudiendo a un payaso. Fue en ese momento cuando él apareció. Gonzalo Ibáñez bajó la escalera de la oficina con pasos lentos, calculados, como si el mundo entero debiera detenerse para admirarlo. Vestía una camisa cara, un reloj que brillaba incluso bajo aquella luz sucia de la nave, y tenía el tipo de sonrisa que hace que cualquier persona sienta asco. Era el dueño del taller, heredero de un imperio construido por su padre, pero que nunca había tocado una herramienta en su vida. Todos sabían que era incompetente, arrogante y cruel, pero nadie tenía el valor de decirlo en voz alta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, fingiendo curiosidad.
¿Por qué todo el mundo ha dejado yo de trabajar, jefe? El vigilante respondió entre risas. Esta mujer dice que quiere trabajo de mecánica. Gonzalo se detuvo en medio del camino y miró a Elena como si estuviera mirando a un insecto. Sus ojos subieron y bajaron por el cuerpo de ella, evaluando, juzgando, despreciando. Después, soltó una risa corta por la nariz y caminó hasta quedarse a menos de 1 metro de distancia. ¿Quién ha dejado entrar a esta pordiosera en mi taller? Las palabras salieron de su boca como veneno y Elena sintió cada letra, perforando lo que quedaba de su dignidad. Los mecánicos alrededor explotaron en carcajadas nuevamente, algunos repitiendo la palabra pordiosera, como si fuera el chiste del año. No soy una pordiosera, respondió Elena levantando la barbilla. Soy mecánica y sé arreglar cualquier máquina que haya en esta nave. Gonzalo dio un paso adelante, invadiendo su espacio, intentando intimidar. Mecánica, ¿tú? Le apuntó con el dedo índice directamente a la cara, casi tocándole la nariz. Tus manos ni siquiera pueden sostener un destornillador correctamente. Mírate, parece que has salido de un vertedero. Mis manos han arreglado más motores que todos estos hombres juntos, respondió Elena, sin retroceder 1 centímetro. Deme una oportunidad y se lo demuestro. La nave quedó en silencio por 1 segundo. Nadie esperaba que ella respondiera así. Nadie esperaba que una mujer de ese tamaño, de esa apariencia, tuviera ese coraje en los ojos. Gonzalo se puso rojo. No estaba acostumbrado a ser desafiado, mucho menos por alguien que él consideraba inferior. Abrió la boca para mandar expulsarla, pero algo en la mirada de ella le hizo cambiar de idea. Era una chispa, una determinación que le irritaba profundamente. ¿Quieres demostrarlo?, dijo con una sonrisa maliciosa formándose en la comisura de los labios. Entonces demuéstralo. Se giró y señaló a un rincón de la nave, donde un camión Komatsu gigantesco estaba parado, cubierto de polvo. Era una máquina monstruosa, con ruedas del tamaño de una persona adulta, usada en minería pesada. Aquel camión llevaba meses parado porque ningún mecánico conseguía descubrir el defecto. ¿Ves aquel camión de allí?, dijo Gonzalo alto para que todos oyeran. Lleva parado 5 meses. Nadie consigue hacer que esa porquería funcione. Elena miró el camión. Era inmenso, intimidante, el tipo de máquina que asustaría a cualquier persona común. Pero ella no era una persona común. Era hija de Antonio Duarte, el hombre que arreglaba lo que nadie más conseguía. Si arreglas ese camión en 10 minutos, continuó Gonzalo, ahora con la voz llena de teatralidad, te doy el taller entero. La nave explotó en carcajadas. Los mecánicos se apoyaban unos en otros para no caerse de tanto reír. El vigilante se golpeaba el propio muslo, rojo de tanto reír a carcajadas. Alguien gritó que debían grabar aquello para colgarlo en Internet. Otro dijo que iba a ser el mayor ridículo de la historia. Tienes mi palabra, completó Gonzalo, abriendo los brazos como si estuviera haciendo una promesa solemne delante de todos esos testigos. Tomás, el encargado y brazo derecho de Gonzalo, se acercó con un cronómetro en la mano y una sonrisa de escarnio en el rostro. ¿Puedo marcar el tiempo, jefe? Márcalo. Quiero ver esta payasada de cerca. Elena miró a su alrededor. Vio los rostros burlones, las sonrisas crueles, las miradas de desprecio. Vio hombres que la juzgaron sin conocer su historia, que la humillaron sin saber por lo que ella estaba pasando. Y por un momento, una pequeña parte de ella quiso irse, quiso huir de aquella humillación y nunca más volver. Pero entonces metió la mano en el bolsillo y sintió la foto de Valeria. Aquella foto que cargaba a todas partes, tomada antes de que la niña enfermara, cuando aún corría y jugaba y tenía color en las mejillas, y recordó la voz débil de su hija aquella mañana. Mamá, tú lo vas a conseguir. Elena levantó los ojos y miró directamente a Gonzalo. La nave entera se quedó en silencio esperando su respuesta. Los segundos parecían durar horas. El aire estaba pesado, tenso, cargado. Acepto. La palabra salió firme, clara, inquebrantable. Y por primera vez, desde que ella entró en aquella nave, nadie rió,
porque había algo en la voz de aquella mujer que hizo que todos entendieran que no estaba bromeando. Gonzalo tragó saliva, pero mantuvo la sonrisa arrogante. Tomás, empieza a contar el tiempo cuando ella toque el camión. Elena caminó hacia aquella máquina gigantesca, sintiendo las miradas de 40 hombres quemándole la espalda. El corazón le latía fuerte, las manos le temblaban ligeramente. Pero no se detuvo, porque rendirse no era una opción, nunca lo fue. Y mientras se acercaba a aquel camión que nadie lograba arreglar, susurró bajito solo para sí misma: «Padre, guíame. Por el amor de tu nieta, guíame». El cronómetro fue accionado. Los 10 minutos más importantes de la vida de Elena Duarte habían comenzado. El cronómetro empezó a correr, y Elena sintió el peso del mundo entero sobre los hombros. El camión Komatsu era una montaña de metal, con ruedas que le llegaban a la altura del pecho y un motor del tamaño de un coche pequeño. 40 hombres formaron un semicírculo alrededor de la máquina, algunos con los brazos cruzados, otros ya sacando el móvil del bolsillo para grabar lo que todos creían que sería el mayor ridículo del año. Tomás balanceaba el cronómetro en el aire como si fuera un trofeo. 9 minutos y 50 segundos, gritó con la voz llena de burla. «Aprovéchalo bien, querida. Es el tiempo que tienes antes de salir de aquí, llorando». Elena lo ignoró. Subió por el lateral del camión usando los peldaños de metal y alcanzó la parte superior donde quedaba el compartimento del motor. Cuando abrió la tapa, que pesaba más de 100 kilos, algunos mecánicos dejaron de reír. No esperaban que ella supiera ni dónde estaba el motor, mucho menos que lograra abrirlo sola. «Mira eso», se burló uno. «La muñeca sabe abrir el capó. Ya es más de lo que esperaba». Carcajadas explotaron nuevamente, pero Elena ni las oyó. Sus ojos estaban fijos en el motor, barriendo cada rincón, cada cable, cada conexión. Su padre siempre decía que la máquina era igual que la gente. Cuando está enferma, da señales. Solo hace falta saber mirar. Y ella sabía. En menos de 30 segundos, Elena identificó la primera cosa incorrecta. La manguera principal del sistema hidráulico estaba desconectada, pero de una manera que no parecía un accidente. Alguien había hecho aquello a propósito. Ella siguió mirando y encontró el segundo sabotaje. Un fusible del sistema eléctrico había sido cambiado por otro de amperaje incorrecto, lo que impedía cualquier ignición. Y cuando revisó el sistema de combustible, encontró la tercera trampa. La válvula de inyección estaba trabada en la posición cerrada. 3 sistemas diferentes, 3 sabotajes intencionados. Quien hizo aquello no quería solo que el camión dejara de funcionar. Quería que nadie descubriera, y nunca el porqué. Elena sintió un escalofrío en la espalda. Aquello no era coincidencia. Aquel camión fue inutilizado a propósito por alguien que entendía muy bien de máquinas, pero no tenía tiempo para pensar en eso ahora. El cronómetro no paraba. 8 minutos, berreó Tomás desde abajo. ¿En qué estás pensando? ¿En qué excusa vas a dar cuando fracases? Elena se sumergió de cabeza en el trabajo. Las manos se movían con una precisión que parecía imposible, reconectando la manguera hidráulica con movimientos certeros. Los mecánicos más cercanos dejaron de reír y comenzaron a prestar atención. Había algo diferente en la forma en que ella trabajaba. Una seguridad, una fluidez que no combinaba con alguien que estaba fingiendo saber lo que hacía. ¿Estáis viendo eso?, susurró un mecánico joven al colega de al lado. «Cállate. Solo está enrollándose para parecer que sabe». Pero la duda ya estaba sembrada. Elena cerró los ojos por un instante y respiró hondo. El olor a aceite y grasa invadió sus fosas nasales, y de repente ella no estaba más en aquella nave hostil. Estaba en el pequeño taller de su padre, con suelo de tierra batida y techo de zinc, aprendiendo a identificar cada sonido, cada vibración, cada secreto que las máquinas guardaban. «Escucha a la máquina, hija». La voz de su padre resonó en su memoria. Ella siempre cuenta dónde está el dolor. Solo necesitas tener paciencia para escuchar. Elena abrió los ojos. «Te estoy escuchando, papá», susurró. Sus manos volaron hacia el cuadro de fusibles.
Arrancó el fusible incorrecto y colocó el correcto, que por suerte estaba en su caja de herramientas. Aquella caja vieja y oxidada, que muchos allí consideraban patética, guardaba piezas que ella había ido coleccionando a lo largo de años, justamente para situaciones así. 6 minutos, gritó Tomás, pero esta vez su voz tenía un ligero temblor. Vamos, ríndete ya, ahórranos este teatro. Elena no respondió. Estaba completamente enfocada, completamente inmersa en el trabajo. El sudor le corría por la frente, los músculos de los brazos quemaban por el esfuerzo, pero no paraba, no podía parar. Cuando sus manos alcanzaron la válvula de inyección trabada, se dio cuenta de que necesitaría una herramienta específica para destrabarla, una llave que la mayoría de los mecánicos ni siquiera sabe que existe. Abrió la caja de herramientas, buscó entre las piezas antiguas y encontró una llave de formato extraño, toda rayada, con las iniciales A, D, grabadas en el mango. Antonio Duarte. Su padre. 4 minutos. La voz de Tomás ya no tenía burla, tenía nerviosismo. Los mecánicos comenzaron a intercambiar miradas. Algo estaba mal. Aquella mujer no estaba solo fingiendo, ella realmente sabía lo que estaba haciendo. Y más que eso, estaba trabajando más rápido y con más precisión de lo que cualquiera de ellos lograría. Gonzalo percibió el cambio en el ambiente y bajó del lugar donde estaba, observando. Caminó hasta el frente del grupo, con los ojos fijos en Elena, trabajando allá arriba. La sonrisa arrogante había desaparecido de su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó bajo a Tomás. No lo sé, jefe, pero ella, parece, que sabe lo que hace. Imposible. Ninguno de nuestros mecánicos consiguió arreglar ese camión. Lo sé, por eso estoy preocupado. Elena destrabó la válvula de inyección con un movimiento preciso. La pieza giró y se posicionó correctamente, liberando el flujo de combustible. Ahora solo faltaba una última cosa: verificar si todas las conexiones estaban firmes, rezar para que los sabotajes no hubieran causado daños permanentes. 2 minutos, gritó Tomás, y esta vez su voz se quebró en el medio. La nave entera estaba en silencio ahora. Nadie más reía, nadie más hacía bromas. 40 hombres contenían la respiración, mirando a aquella mujer cubierta de grasa que trabajaba con una concentración sobrehumana. Elena hizo las últimas verificaciones. Manguera hidráulica reconectada y firme. Fusible correcto en su lugar. Válvula de inyección destrabada y funcionando. Todo parecía correcto. Todo tenía que estar correcto. Miró al cielo por un segundo, como si pudiera ver a través del techo de chapa de la nave. Padre, si me estás viendo, ayúdame ahora. Por tu nieta, por Valeria. 1 minuto. Tomás casi se atragantó con las palabras. Elena bajó del camión con movimientos rápidos. Cuando sus pies tocaron el suelo, caminó hasta la cabina del conductor y subió. Los mecánicos se apartaron, instintivamente, como si supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Gonzalo dio un paso al frente, el rostro tenso, las manos cerradas en puños. No podía ser. No podía ser verdad. Una mujer cualquiera, salida de la nada, no podía hacer lo que sus mejores mecánicos no consiguieron en 5 meses. 30 segundos, gritó Tomás, con la voz fallándole. Elena puso la mano en la llave de contacto. El metal estaba frío contra sus dedos. Cerró los ojos y vio el rostro de Valeria sonriéndole. Vio a su padre enseñándole a escuchar las máquinas. Vio a su marido diciendo que ella era la persona más fuerte que conocía. 15 segundos. Elena giró la llave. Por un momento no pasó nada. El silencio era tan absoluto que se podía oír el corazón de cada persona en aquella nave latiendo descontrolado. Y entonces el motor rugió. Un ronquido grave, poderoso, ensordecedor, se apoderó de la nave entera. El camión Komatsu vibró con fuerza, las luces del panel se encendieron y el sonido de aquella máquina funcionando, después de 5 meses parada, hizo temblar el suelo bajo los pies de todo el mundo. Elena miró el cronómetro en la mano de Tomás. 9 minutos y 50 segundos. Habían sobrado 10 segundos. El silencio que siguió fue el más pesado
que aquella nave había presenciado jamás. Nadie se movía, nadie respiraba. 40 hombres estaban paralizados, mirando a aquella mujer en la cabina del camión como si acabaran de ver un fantasma. Elena apagó el motor y bajó del camión despacio. Las piernas le temblaban de agotamiento y emoción, pero se mantuvo firme. Caminó hasta quedar frente a Gonzalo, los ojos fijos en los suyos, sin miedo, sin vacilación. «El taller es mío ahora», dijo con voz calmada. «¿Correcto?» Gonzalo estaba blanco como el papel, la boca abierta, los ojos desorbitados, completamente sin reacción. A su alrededor, los mecánicos comenzaron a intercambiar miradas de asombro, de incredulidad, de algo que ninguno de ellos esperaba sentir. Respeto. Tomás dejó caer el cronómetro al suelo. El ruido de metal, golpeando el hormigón, resonó por la nave silenciosa, como una campana, anunciando el fin de una era, y Elena permaneció allí parada, esperando la respuesta que cambiaría todo. La respuesta que ella había conquistado con sudor, con lágrimas, con cada gota de fuerza que aún le quedaba en el cuerpo. Lo que nadie sabía era que la peor parte aún estaba por llegar. El silencio duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Elena estaba parada delante de Gonzalo, con las manos sucias de grasa, el rostro cubierto de sudor, esperando que él cumpliera la palabra que había dado delante de todos. El motor del camión aún vibraba en la memoria de cada persona allí presente, probando que lo imposible acababa de suceder. Gonzalo tragó saliva. Su rostro pasó de blanco a rojo en cuestión de segundos, las venas del cuello saltando como cuerdas tensadas. Miró a su alrededor, vio los rostros chocados de los empleados, vio a Tomás paralizado con el cronómetro en el suelo y sintió algo que nunca había sentido antes: humillación. Y entonces Elena preguntó con voz firme: «¿Usted dio su palabra delante de todos estos testigos?» Un murmullo comenzó a correr entre los mecánicos. Algunos asentían con la cabeza en aprobación. Otros cuchicheaban entre sí, impresionados con lo que acababan de presenciar. Uno de ellos, un hombre mayor que trabajaba en el rincón de la nave, dio un paso adelante como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Gonzalo apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, la mandíbula trabada, los ojos inyectados de rabia. No podía aceptar aquello, no podía permitir que una mujer, una desconocida, una persona que él consideraba inferior, hubiera vencido delante de todos sus empleados. «Estás de broma, ¿no?», dijo por fin. La voz saliendo como un gruñido. «¿Broma? Usted hizo una propuesta. Yo cumplí mi parte. Yo nunca iba a dar mi taller a una cualquiera que apareció de la calle». Gonzalo explotó, el grito resonando por la nave entera. «¿Tú qué te crees? ¿Que soy idiota?». La palabra golpeó a Elena como una bofetada, pero ella no retrocedió. Mantuvo los ojos fijos en los de él, sin demostrar el dolor que estaba sintiendo por dentro. Había oído cosas peores en la vida, había enfrentado situaciones peores y no se iba a derrumbar ahora, no cuando estaba tan cerca. «¿Usted dio su palabra?», repitió, esta vez más despacio, más firme. «Un hombre, de verdad, honra lo que promete». Los mecánicos contuvieron la respiración. Nadie había hablado así nunca a Gonzalo Ibáñez. Nadie tenía ese coraje, ese atrevimiento. El aire de la nave se volvió tan pesado que parecía difícil respirar. Gonzalo dio un paso en dirección a Elena, invadiendo su espacio, intentando intimidar. «Escúchame bien tú, don Nadie, yo soy el dueño de este lugar. Yo mando aquí. Y tú no pasas de ser una mosca que entró donde no debía. Entonces admite que su palabra no vale nada». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Algunos mecánicos bajaron la cabeza, otros desviaron la mirada. Todos sabían que Elena tenía razón, pero nadie osaba estar de acuerdo en voz alta. Gonzalo se quedó en silencio por unos segundos, procesando la humillación que estaba sintiendo. Después, una sonrisa cruel se formó en la comisura de sus labios. Una sonrisa que no tenía nada de alegría, solo maldad. «¿Quieres saber?», dijo en voz alta para que todos oyeran. «Hasta admiro tu coraje. Pocas personas me enfrentan así». Por un momento,
Elena pensó que tal vez, solo tal vez, él fuera a sorprenderla, que tal vez hubiera una pequeña chispa de honor en aquel hombre. Por eso voy a hacerte una propuesta generosa, continuó Gonzalo. Puedes quedarte, puedes trabajar aquí. Elena sintió el corazón acelerarse. ¿Será que lo había conseguido? Como limpiadora, la palabra cayó como un yunque sobre la cabeza de Elena. Alrededor, algunos mecánicos soltaron risitas nerviosas, más por alivio de no estar en su posición, que por encontrarle gracia. ¿Limpiadora?, repitió Elena, con la voz temblando de indignación. Sí, ya que te gusta tanto trabajar, puedes limpiar el suelo de esta nave. Pagar un salario mínimo interprofesional para que friegues baños ya es mucho más de lo que te mereces. Yo arreglé un camión que ninguno de sus mecánicos consiguió tocar en meses. ¿Y qué? Gonzalo se encogió de hombros. Tuviste suerte. Apuesto a que no consigues repetirlo. Elena sintió las lágrimas queriendo brotar, pero las contuvo con toda la fuerza que tenía. No iba a llorar delante de aquel hombre, no iba a darle ese gusto. Usted es un cobarde, dijo bajo, pero con una firmeza que cortó el aire. Un cobarde que no tiene el valor de honrar su propia palabra. Gonzalo dejó de sonreír. La frase le había dado de lleno porque era verdad. Y la verdad siempre duele más. ¿Qué has dicho? He dicho que usted es un cobarde y todo el mundo aquí lo sabe. El rostro de Gonzalo se contorsionó de odio. Miró a los lados. Vio un cubo de agua sucia que los mecánicos usaban para lavar piezas, y en un movimiento rápido cogió el cubo y arrojó todo el contenido encima de Elena. El agua, inmunda, mezclada con aceite y suciedad, la empapó de la cabeza a los pies. La nave entera se quedó en silencio, un silencio de horror. Elena se quedó, y parada, el agua escurriéndole por el rostro, por el pelo, empapando la ropa. El frío de la humillación era peor que el frío del agua, pero ella no se movió, no lloró, no gritó. Apenas miró a Gonzalo con una expresión que él jamás olvidaría. Eso dijo con la voz ronca, señalando el agua sucia escurriendo de su cuerpo. Ha sido la prueba de todo lo que he dicho. Gonzalo percibió que había ido demasiado lejos. Los empleados estaban paralizados, algunos con expresiones de horror, otros de asco. No asco de ella, asco de él. Él había cruzado una línea que no debería haber cruzado y todos lo habían visto. Sacadla de aquí. Berreó a los vigilantes de seguridad intentando retomar el control. Arrastrad a esta mujer fuera y no dejéis que entre nunca más. 2 vigilantes se acercaron a Elena, pero dudaron. No querían tocarla después de lo que acababan de presenciar. No querían ser parte de aquella injusticia. ¿Estáis sordos?, gritó Gonzalo. Sacadla de aquí ahora. Los vigilantes finalmente sujetaron a Elena por los brazos y comenzaron a conducirla hacia la salida. Ella no se resistió, no tenía fuerzas para resistirse. Pero mientras era llevada, sus ojos barrieron la nave, buscando los rostros de aquellos hombres que habían visto todo callados, y entonces vio, en el rincón más alejado de la nave, a un hombre de edad avanzada que estaba de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Era el mismo que había dado un paso adelante minutos antes, como si quisiera hablar. Don Narciso, el mecánico más antiguo del taller, aquel que conocía cada en secreto de aquel lugar. Cuando sus miradas se cruzaron, Elena vio algo que esperaba. Reconocimiento, como si él supiera algo sobre ella que ni ella misma sabía. «Esperad», gritó don Narciso de repente, la voz ronca cortando el silencio. «Esto está mal. Esto es incorrecto». Gonzalo se giró hacia él con furia en los ojos. «Cállate la boca, viejo. Vuelve a tu rincón antes de que te despida a ti también. He visto lo que ha pasado. Usted dio su palabra y ahora humilla a una mujer que solo quería una oportunidad. Yo mando aquí. Yo decido lo que es correcto e incorrecto». Don Narciso negó con la cabeza, las lágrimas escurriendo por el rostro arrugado. Su padre nunca haría eso, nunca. La mención al padre hizo que Gonzalo se congelara. Era un tema que nadie tocaba, una herida que nunca había cicatrizado. El padre de Gonzalo, don Octavio, había
construido aquel taller desde cero, con honor y trabajo duro, y ahora estaría viendo a su hijo destruir todo. No hables de mi padre, gruñó Gonzalo. Alguien necesita hablar, respondió Narciso, porque él está ahí arriba viendo en lo que te has convertido y debe de estar avergonzado. Por un segundo, pareció que Gonzalo iba a abalanzarse sobre el viejo, pero algo lo impidió. Tal vez la mirada de los empleados, tal vez la propia conciencia pesándole. Él solo apuntó con el dedo a Narciso y dijo con la voz temblando de rabia: «Estás despedido. Desaparece de aquí antes de que haga algo peor». Elena fue conducida fuera de la nave mientras el caos se instalaba allí dentro. La última cosa que oyó antes de ser dejada en la calle fue la voz de don Narciso, gritando: «La verdad siempre aparece, siempre». Fuera, Elena se quedó parada bajo el sol, el agua sucia aún escurriendo de sus ropas. El cuerpo le temblaba de frío y humillación, pero se mantuvo en pie. Había perdido. Había dado todo de sí, y aún así había perdido. Pero cuando levantó los ojos, vio algo que cambió todo. Don Narciso estaba saliendo por la puerta lateral de la nave, caminando en dirección a ella con pasos apresurados, y en su rostro había urgencia, determinación y un secreto que estaba a punto de cambiar la vida de Elena para siempre. «Espera», dijo jadeante cuando llegó cerca de ella. Tú eres hija de Antonio Duarte, ¿no es así?» Elena sintió que el corazón se le paraba. «¿Cómo? ¿Sabe usted el nombre de mi padre?» Elena estaba empapada, temblando, con el agua sucia escurriéndole por la cara y goteando en el suelo de tierra del polígono. Pero sus ojos estaban fijos en el hombre mayor que caminaba hacia ella con pasos apresurados. Don Narciso tenía el rostro marcado por el tiempo, las manos encallecidas de quien ha trabajado toda la vida, y en sus ojos había algo que Elena no conseguía descifrar. Era una mezcla de espanto, emoción y urgencia. «¿Cómo sabe usted el nombre de mi padre?», repitió, la voz fallándole. Narciso se detuvo frente a ella y se quedó en silencio por unos segundos, simplemente mirando. Sus ojos recorrieron el rostro de Elena como si estuvieran buscando algo. Y entonces, despacio, una sonrisa triste se formó en sus labios, agrietados. «Tiene sus ojos», dijo en voz baja, «los mismos ojos, la misma determinación». Elena sintió las piernas flaquear. Hacía tantos años que alguien hablaba de su padre, tantos años que ella cargaba con su memoria sola, sin nadie con quien compartirla. Y ahora, allí, en aquel lugar donde había sido humillada, un desconocido estaba diciendo que conoció a Antonio Duarte. «¿Usted conoció a mi padre?» «Lo conocí». Narciso soltó una risa amarga. «Tú, padre, fue el mejor amigo que tuve en la vida. Trabajamos juntos en este taller durante más de 15 años. Elena abrió los ojos de par en par. «¿Mi padre trabajó aquí?» «Trabajó. Fue el mejor mecánico que este taller ha visto. El mejor mecánico que este país ha visto». Narciso señaló la nave detrás de ellos. «Todo lo que existe ahí dentro fue construido con el sudor de tu padre. Cada máquina que pasa por esa puerta carga un poco de su conocimiento». Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Elena, mezclándose con el agua sucia que aún goteaba de su pelo. Ella nunca supo que su padre había trabajado en aquel taller. Él nunca lo contó. «¿Pero por qué él nunca me habló de esto?», dijo confundida. «Nunca mencionó este lugar». Narciso bajó la cabeza, y cuando la levantó de nuevo, había dolor en los ojos. Un dolor antiguo guardado por años. «Porque tu padre fue expulsado de aquí». «Expulsado y silenciado». «¿Cómo que silenciado?». Narciso miró a su alrededor, verificando si nadie estaba escuchando. Después cogió a Elena por el brazo con delicadeza y la condujo detrás de una nave abandonada, lejos de ojos curiosos. «Lo que te voy a contar ahora», dijo en voz baja, «lo he guardado por años, guardado con miedo, con vergüenza, con remordimiento. Pero después de lo que he visto hoy, de lo que aquel cobarde te ha hecho, no consigo quedarme callado más». Elena contuvo la respiración. «Tu padre descubrió una cosa grave, muy grave.
Narciso tragó saliva antes de continuar. El taller estaba vendiendo piezas defectuosas a las empresas mineras, piezas que parecían nuevas, pero eran reacondicionadas de forma irregular. Piezas que podían fallar en cualquier momento. ¿Piezas defectuosas? Sí, y no era poca cosa. Eran lotes enteros, centenares de piezas que iban para máquinas gigantes, camiones que cargan toneladas, equipos que operan en condiciones extremas. La voz de Narciso tembló. Tu padre se dio cuenta de que aquello iba a acabar en tragedia, que más tarde o más temprano alguna máquina iba a fallar y alguien iba a hacerse daño. O, peor, Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué hizo él? Intentó denunciarlo. Juntó pruebas, documentos, todo lo que consiguió. Iba a llevarlo a las autoridades. Narciso cerró los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Pero antes de que lo consiguiera, ocurrió el accidente. La palabra accidente hizo que el corazón de Elena se apretara. Su padre había fallecido en un accidente de trabajo cuando ella aún era adolescente. Un accidente que nunca fue bien explicado, que siempre tuvo preguntas sin respuesta. ¿Qué accidente?, preguntó, la voz saliendo como un susurro. Dijeron que fue un fallo mecánico, que el elevador de carga se dio y tu padre cayó. Pero yo estaba allí aquel día, Elena, yo lo vi. Narciso abrió los ojos y estaban llenos de lágrimas. Aquel elevador había sido revisado una semana antes por el propio Antonio. Era imposible que fallara. Elena sintió el mundo girar a su alrededor. Las piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo. La verdad que estaba oyendo era demasiado grande, demasiado pesada, demasiado devastadora. ¿Usted está diciendo que mi padre fue? Estoy diciendo que tu padre descubrió un fraude y que una semana después estaba muerto. Narciso se arrodilló a su lado y le sujetó las manos. Yo siempre supe que no fue un accidente. Siempre. Pero tenía miedo, tenía familia, tenía hijos que criar y me quedé callado como un cobarde. Las lágrimas de Elena ahora eran un río. Lloraba por el padre que perdió, por la verdad que nunca supo, por los años que pasó creyendo en una mentira. ¿Quién hizo eso?, preguntó entre sollozos. ¿Quién le hizo eso a mi padre? Él, el padre de Gonzalo, don Octavio, era el dueño del taller en la época. Narciso negó con la cabeza. Pero él no sabía nada. Era un hombre honesto, trabajador. Quien dirigía el fraude era el gerente de la época, un hombre llamado Bartolomé Méndez. ¿Y dónde está ese hombre ahora? Murió hace algunos años. Pero antes de morir, le enseñó todo lo que sabía a su pupilo. Narciso señaló hacia la nave. A Gonzalo. Elena sintió una oleada de náuseas. El hombre que acababa de humillarla, que le había arrojado agua sucia, era el heredero del esquema que destruyó a su familia. ¿Gonzalo sabe lo que pasó con mi padre? No sé si sabe los detalles, pero él continuó el fraude. Continúa hasta hoy. Narciso sacó un papel doblado del bolsillo del mono. Tu padre me dio esto la víspera del accidente. Me pidió que lo guardara por si le pasaba algo. Lo he guardado por todos estos años, esperando el momento adecuado. Elena cogió el papel con las manos temblando. Era una carta escrita a mano con la letra que ella conocía tan bien. La letra de su padre. Mi querida hija, comenzó a leer en voz alta, con la voz embargada. Si estás leyendo esto, es porque algo me ha sucedido. Pero no llores por mí, llora por la verdad que necesita ser revelada. He descubierto cosas que hombres poderosos quieren esconder, cosas que han costado vidas y van a seguir costando si nadie hace nada. He intentado hacer lo correcto y tal vez haya pagado el precio por eso. Pero tú, hija mía, tú eres más fuerte que yo. Tú tienes el fuego en los ojos que siempre admiré. Si un día descubres esta carta, prométeme que terminarás lo que yo empecé. Prométeme que harás justicia, no por mí, sino por los inocentes que aún pueden ser salvados. Con todo el amor del mundo, tu padre, Antonio. Elena terminó de leer y se quedó en silencio. Las lágrimas habían dejado de caer. En su lugar había algo diferente en sus ojos ahora, una llama, una
determinación que venía de un lugar profundo. Hay una cosa más, Narciso dijo vacilante. Una cosa que no sé si debo contar. Habla. Las piezas defectuosas que el taller vende continúan causando accidentes. No aquí en la ciudad, sino en las minas que nos compran. Hizo una pausa dolorosa. Hace algunos años, un camión volcó en una mina en el norte de España, en Asturias. El conductor no resistió. Elena frunció el ceño. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Narciso la miró con una tristeza infinita. El camión había sido arreglado aquí en el taller con piezas defectuosas y el conductor tragó saliva. El conductor se llamaba Ramón Duarte. El mundo dejó de girar. Elena sintió, como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho con las manos. Ramón, su marido, el padre de su hija, hombre que ella amó con todas sus fuerzas y que perdió en un accidente que dijeron ser una fatalidad. No susurró. No. Solo descubrí la conexión hace algunos meses, dijo Narciso con la voz embargada. Cuando vi su apellido en los registros antiguos, Duarte, el mismo apellido de tu padre, ahí investigué y descubrí que era tu marido. Elena cayó de espaldas al suelo, mirando al cielo, intentando respirar. El mismo taller que le había quitado a su padre, le había quitado a su marido. El mismo fraude, la misma codicia, la misma maldad que pasaba de generación en generación, como una enfermedad. Mi padre, mi marido, murmuró para la nada. Ellos me lo quitaron todo. Narciso se acercó y se sentó a su lado. Por eso, no podía quedarme más callado. Por eso, grité ahí dentro, aún sabiendo que iba a ser despedido. Le sujetó la mano con fuerza. Tú no viniste a parar aquí por casualidad, Elena. Tú viniste por... Necesitabas saber la verdad. Elena se quedó en silencio por un largo tiempo. El sol estaba empezando a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo sobre el polígono industrial. Pensó en su padre, en su marido, en su hija que estaba en un hospital esperándola. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía perder. Y, entonces, despacio, se levantó. Don Narciso dijo con la voz firme: «¿Usted todavía tiene los documentos que mi padre juntó?» «Los tengo, guardados en un lugar seguro. ¿Y sabe dónde están las pruebas del fraude actual?» «Sé algunas cosas. Sé dónde guardan los registros. Sé qué proveedores están involucrados». Elena miró hacia la nave del taller, donde las luces comenzaban a encenderse. El lugar que había destruido a su familia. El lugar donde ella había sido humillada. El lugar que ahora sería el escenario de la justicia. «Entonces, vamos a necesitar un plan», dijo ella. Narciso la miró sorprendido. «¿Un plan para qué?» Elena se giró hacia él y en sus ojos había una determinación que él solo había visto una vez en la vida. En los ojos de Antonio Duarte. Un plan para derribar ese imperio de mentiras y para hacer justicia por todos los que esa familia destruyó. Pero antes de cualquier cosa, ella necesitaba ver a su hija. Necesitaba mirar a los ojos de Valeria y encontrar fuerzas para lo que vendría por delante, porque la batalla que estaba comenzando sería la más difícil de su vida. Y esta vez, ella no lucharía solo por un empleo, lucharía por venganza, por justicia, por amor. Elena condujo los 40 kilómetros hasta el hospital como si la vida dependiera de ello. Y dependía. No la suya, sino la de Valeria, la niña que era la razón de cada respiración, de cada lucha, de cada lágrima tragada. Cuando llegó a la habitación, ya era de noche y su hija estaba despierta, mirando por la ventana con aquellos ojos demasiado grandes para un rostro tan delgado. «Mamá». Valeria abrió una sonrisa débil cuando vio a Elena entrando. «¿Has tardado?» Estaba preocupada. Elena se acercó a la cama y abrazó a su hija con cuidado, sintiendo los huesecitos frágiles bajo el camisón del hospital. Valeria había perdido peso en las últimas semanas. Su cuerpo estaba luchando una batalla que ella no podía ver, pero que sentía en cada célula. «Perdona, mi amor. Mamá ha tenido un día difícil». Valeria se apartó un poco y miró a Elena con atención. Incluso enferma, incluso débil, tenía una percepción que asustaba. «¿Has estado llorando?»
Tus ojos están rojos. Elena intentó sonreír, pero no lo consiguió. Las revelaciones de aquel día aún quemaban por dentro. El padre, el marido, la misma maldad que había destruido a los dos hombres que ella más amó en la vida. Y ahora ella estaba allí, delante de su hija, intentando encontrar fuerzas para continuar. Mamá, ¿qué ha pasado? Valeria insistió. ¿Has conseguido el trabajo? La pregunta era tan inocente, tan llena de esperanza, que Elena sintió el corazón partirse. ¿Cómo explicar a una niña que el mundo era injusto, que personas malas existían y que a veces ellas ganaban, que su madre había sido humillada, empapada con agua sucia, expulsada como si fuera basura? No lo he conseguido, hija. No esta vez. Valeria bajó los ojos y Elena vio una lágrima escurrir por el rostro pálido de la niña. Entonces, ¿no voy a poder hacerme la cirugía? Sí vas, mi amor, sí vas. Elena sujetó el rostro de su hija entre las manos y la miró profundamente a los ojos. Mamá prometió que iba a encontrar una solución y lo hará, aunque tenga que mover el mundo entero. ¿Pero cómo? Elena dudó. Pensó en todo lo que había descubierto aquel día, en la carta del padre, en las revelaciones de Narciso, en la verdad sobre Talleres Ibáñez y pensó en algo que no había contado a nadie todavía. Hija, ¿recuerdas cuando mamá te enseñó a usar el móvil, a guardar las cosas en la nube? Valeria asintió con la cabeza, confundida. Antes de ir al taller hoy, mamá grabó algunas cosas y mandó todo para ti, a tu correo electrónico. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. ¿El video que mandaste? Vi la notificación, pero no lo abrí. Elena sintió un alivio inmenso. Cuando Gonzalo rompió su móvil, ella pensó que había perdido todo, pero se había acordado de enviar el video a su hija minutos antes de mostrarlo a él. Una copia de seguridad que nadie sabía que existía. No lo abras todavía, ¿vale? Guárdalo bien guardado. Aquel video es muy importante. ¿Importante por qué? Porque a veces, hija, la verdad es la única arma que los débiles tienen contra los poderosos. Y aquel video es nuestra verdad. Valeria no entendió completamente, pero asintió con la cabeza, confiando en su madre como siempre confió. Elena se quedó allí por una hora más, acariciando el pelo de su hija hasta que se durmió. Y mientras veía el pecho de Valeria subir y bajar despacio, tomó una decisión. Iba a volver a aquel taller, no para pedir trabajo, sino para hacer justicia. A la mañana siguiente, Elena encontró a don Narciso en una cafetería alejada del centro de la ciudad. El viejo mecánico tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Cuando vio a Elena acercándose, se levantó y la abrazó como si ella fuera de la familia. «He pensado toda la noche», dijo él, en cuanto se sentaron. «He pensado en todo lo que te conté, en todo lo que tu padre pasó, y he llegado a una conclusión». «¿Qué? ¿Conclusión?» «Tenemos que actuar rápido, porque Talleres Ibáñez se está hundiendo, y cuando se hunda, todas las pruebas se irán con él». Elena frunció el ceño. «¿Hundiéndose cómo?» Narciso sacó del bolsillo un papel arrugado y lo puso sobre la mesa. Era una notificación de contrato. La empresa minera Oro Verde cerró un contrato millonario con el taller hace algunos meses. 15 camiones gigantes necesitan ser arreglados en una semana. Si el plazo no se cumple, el taller paga una multa de millones de euros y pierde la colaboración para siempre. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nadie en aquel taller consigue hacer el trabajo. Los mejores mecánicos se fueron porque no aguantaban más a Gonzalo. Los que se quedaron son mediocres como mucho y el plazo termina en 5 días. Elena procesó la información. ¿Entonces el taller va a quebrar? Va a quebrar, y cuando quiebre Gonzalo, destruirá todos los documentos, todas las pruebas. Desaparecerá con todo lo que pueda incriminarle y empezará de nuevo en otro lugar. Así es como funciona la gente como él. La sangre de Elena hirvió. La idea de Gonzalo escapando impune, libre para destruir otras vidas, era insoportable. Pero hay otro problema, continuó Narciso. Si el taller quiebra, 40 familias pierden el empleo. 40 padres de familia que no tienen nada que ver con los fraudes de Gonzalo.
gente honesta que solo quiere trabajar y poner comida en la mesa. Elena se quedó en silencio. Pensó en los mecánicos que se rieron de ella, en los que se quedaron callados mientras ella era humillada, pero también pensó en que tal vez tuvieran hijos, esposas, sueños, gente que iba a sufrir por causa de la incompetencia de un heredero mimado. ¿Qué está sugiriendo usted? Narciso la miró a los ojos. Estoy sugiriendo que vuelvas allí. ¿Volver después de todo lo que me hicieron? No por ellos. Por las familias inocentes y por la oportunidad de conseguir las pruebas que necesitamos. Elena negó con la cabeza, incrédula. ¿Usted quiere que yo salve el taller que destruyó a mi familia? Quiero que salves a las personas que trabajan allí. Y de paso, consigas las pruebas que destruirán a Gonzalo de una vez por todas. El plan era arriesgado, era una locura, era casi imposible, pero había una lógica retorcida en él que tenía sentido. Si Elena conseguía arreglar los camiones, ganaría la confianza de los empleados, tendría acceso a los documentos y podría reunir todo lo que necesitaba para exponer la verdad. ¿Y si Gonzalo no me deja entrar? Narciso sonrió por primera vez. Él te dejará porque no tiene otra opción. Ningún mecánico en la región consigue hacer aquel trabajo en el plazo. Solo tú. Elena pensó en su hija en el hospital, en los 20 y pocos días que restaban para la cirugía, en el dinero que no tenía. Y pensó que tal vez, solo tal vez, aquella fuera la única oportunidad de conseguir todo de una vez. Justicia para su padre, justicia para su marido y salvación para su hija. Está bien, dijo por fin. Vuelvo. Narciso le apretó la mano con fuerza. Tu padre estaría orgulloso. Mi padre estaría asustado, pero haría la misma cosa. 2 horas después, Elena estaba de pie frente a la nave de Talleres Ibáñez. El sol pegaba fuerte y ella podía ver el movimiento allí dentro. Mecánicos, corriendo de un lado para otro. Gritos, caos. Estaban desesperados. Ella respiró hondo, acomodó la caja de herramientas de su padre en la mano y caminó hacia la entrada. Esta vez, nadie rió. Esta vez, cuando ella entró, los mecánicos pararon lo que estaban haciendo y la miraron en silencio. Algunos con vergüenza, otros con sorpresa y algunos, pocos, con algo que parecía esperanza. Gonzalo apareció en lo alto de la escalera de la oficina, el rostro rojo de rabia. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Mandé que nunca más la dejaran entrar. Elena se detuvo en medio de la nave. Levantó la cabeza y dijo en voz alta para que todos oyeran. He venido a arreglar sus camiones. No por usted. Por las 40 familias que van a perder el empleo si este taller quiebra. La nave se quedó en silencio absoluto y entonces, uno por uno, los mecánicos comenzaron a levantarse y caminar en dirección a Elena. No para expulsarla, sino para posicionarse a su lado. Gonzalo miró la escena desde arriba, solo, y por primera vez en su vida sintió algo que nunca había sentido antes: miedo. Los mecánicos formaron un semicírculo alrededor de Elena. Y por primera vez desde que ella pisó aquel taller, nadie se estaba riendo. Gonzalo bajó la escalera de la oficina con pasos pesados, el rostro contorsionado de rabia, sin creer lo que estaba viendo. Sus propios empleados habían posicionado al lado de la mujer que él había humillado y expulsado el día anterior. ¿Os habéis vuelto locos?, gritó. Salid de delante de ella ahora. Nadie se movió. Un mecánico joven, que el día anterior había reído junto con los otros, dio un paso al frente. Señor Gonzalo, necesitamos esos camiones arreglados. Nuestras familias dependen de ello. Si ella puede hacer el trabajo, no se lo vamos a impedir. Yo mando aquí. Yo decido quién trabaja y quién no trabaja. Fue cuando una voz ronca cortó el aire. Entonces despídenos a todos. Todos se giraron. Era Tomás, el mismo Tomás que había sostenido el cronómetro con burla, que había gritado la cuenta atrás queriendo ver a Elena fracasar. Ahora estaba de pie en medio del grupo, con los ojos rojos y la voz temblando. ¿Tomás? Gonzalo no daba crédito. ¿Tú también? Tomás caminó despacio hasta quedar frente a Elena. Se detuvo allí en silencio, por unos segundos que parecieron eternos. Después, para asombro de todos, arrodilló en el suelo de hormigón. Perdóname, dijo con la voz embargada.
por lo que hice, por lo que dije, por haberte reído, cuando debía haberme quedado callado. Elena miró a aquel hombre arrodillado y sintió algo que no esperaba sentir: compasión. Ella sabía lo que era ser presionado para hacer cosas incorrectas, sabía lo que era tener miedo de perder el empleo, de no conseguir mantener a la familia. Levántate, dijo bajo. No necesitas quedarte de rodillas, sí que lo necesito, porque ayer fui un cobarde y hoy quiero ser diferente. Tomás se levantó despacio y miró a los ojos de Elena. Mi hija tiene la misma edad que la tuya. Si fuera ella la que necesitara ayuda, yo querría que alguien le diera una oportunidad a mi esposa. Tragó saliva. Déjame ayudar. Déjame hacer lo correcto al menos una vez. Elena asintió en silencio y en aquel momento algo cambió en la nave. La tensión que existía comenzó a transformarse en otra cosa, en esperanza. Gonzalo asistía a la escena desde arriba, paralizado. Estaba perdiendo el control de su propio taller. Sus empleados se estaban rebelando, eligiendo a una desconocida en su lugar. La humillación era casi insoportable. «Os arrepentiréis», gritó antes de volver a la oficina y dar un portazo con fuerza. Elena respiró hondo y miró a su alrededor. 15 camiones gigantes estaban esparcidos por la nave, todos con problemas diferentes, todos necesitando reparación en menos de 5 días. Era un trabajo insano, casi imposible, pero ella había enfrentado cosas peores. «Vamos a trabajar», dijo. «No tenemos tiempo que perder». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Elena organizó a los mecánicos en equipos, distribuyó tareas de acuerdo con las habilidades de cada uno y comenzó a trabajar en el camión más complejo. Sus manos se movían con una precisión que dejaba a todos impresionados. Era como si ella y la máquina hablaran el mismo idioma. Al final del primer día, 3 camiones estaban funcionando perfectamente. En el segundo día, 4 más fueron arreglados. Elena apenas dormía, daba una cabezada algunas horas en el suelo de la nave, enrollada en una lona, y se despertaba antes de que saliera el sol para continuar trabajando. Los mecánicos se turnaban para traerle comida y agua, preocupados por su estado. En la tercera noche, cuando Elena estaba debajo de un camión verificando el sistema de frenos, don Narciso se acercó con una carpeta en la mano. «He traído lo que pediste», dijo bajo. Elena salió de debajo del camión y cogió la carpeta. Dentro había decenas de documentos amarillentos por el tiempo, facturas de piezas defectuosas, informes de mantenimiento falsificados, registros de pagos sospechosos, todo lo que su padre había reunido antes de ser silenciado. «¿Esto es suficiente para derribar a Gonzalo?», preguntó ella. «Esto es suficiente para derribar a Gonzalo, a los proveedores y a todo el mundo que participó en el fraude». Narciso señaló un documento específico. «Y mira esto de aquí». Elena leyó el papel y sintió la sangre helarse. Era un informe de mantenimiento de hace 5 años. El camión que mató a su marido, Ramón, había pasado por aquel taller semanas antes del accidente, y la firma en el informe, autorizando el uso de piezas defectuosas, era de Bartolomé Méndez, el mismo hombre que había sido mentor de Gonzalo. «Él lo sabía», susurró Elena. «Él sabía que esas piezas iban a fallar. Todos lo sabían y continúan sabiéndolo». Elena guardó los documentos en la caja de herramientas de su padre junto con la carta que él había dejado. Ahora ella tenía todo lo que necesitaba, pruebas del pasado y pruebas del presente. Faltaba solo el momento adecuado para usarlas. En la cuarta noche, cuando faltaban solo 2 camiones para terminar, el móvil de Elena sonó. Era el hospital. «Señora», Duarte, la voz al otro lado era seria. «Necesitamos hablar sobre la situación de su hija». Elena sintió el corazón apretarse. «¿Ha pasado algo con Valeria?» «Ella está estable, pero los exámenes más recientes mostraron que su condición está avanzando más rápido de lo que esperábamos. El plazo para la cirugía ha disminuido». «¿Disminuido cuánto?» «Tenemos como máximo 2 semanas ahora. Después de eso, no podemos garantizar que la cirugía sea exitosa». Elena colgó el teléfono y se quedó parada en la oscuridad de la nave, intentando respirar. 2 semanas. 15 días para conseguir el dinero de una cirugía que costaba más de lo que ella ganaría en años.
La situación se había vuelto todavía más desesperada. Tomás percibió que algo estaba mal y se acercó. «Elena, ¿todo bien?» «Mi hija», dijo ella con la voz quebrada. «El plazo ha disminuido. Tengo que conseguir el dinero en 2 semanas». Tomás se quedó en silencio por unos segundos. Después le puso la mano en el hombro. «Vamos a encontrar una solución. No sé cómo, pero la vamos a encontrar». Elena se limpió las lágrimas y volvió a trabajar. No tenía tiempo para llorar, no tenía tiempo para la desesperación, solo tenía tiempo para hacer lo que necesitaba ser hecho. En el 5.º día, con el sol saliendo, Elena apretó el último tornillo del último camión. 15 máquinas gigantes estaban enfiladas en el patio del taller, todas funcionando perfectamente, todas listas para ser entregadas. Los mecánicos se reunieron alrededor de ella, exhaustos pero orgullosos. Habían trabajado más en aquellos 5 días que en meses enteros. Y lo habían hecho bajo el liderazgo de una mujer que la mayoría había humillado el primer día. «Lo hemos conseguido», dijo Tomás, casi sin creerlo. «Realmente lo hemos conseguido». Elena miró los camiones y sintió una ola de emoción subirle por el pecho. Había honrado la memoria de su padre, había probado que era capaz, pero la batalla aún no había terminado. «El personal de la minera viene hoy», informó don Narciso. «El director de Minera Oro Verde en persona va a estar aquí para verificar la entrega». «¿Quién es el director?», preguntó Elena. «Un hombre llamado Víctor Alcántara. Dicen que es riguroso, pero justo». Elena asintió. Necesitaba prepararse para el enfrentamiento final, porque cuando aquel director llegara, ella no iba solo a entregar los camiones, iba a entregar la verdad a toda ella. Gonzalo apareció en la puerta de la oficina, visiblemente nervioso. Él sabía que la entrega se haría, que el taller se salvaría, pero también sabía que había perdido el respeto de todos los empleados. Su poder se estaba derrumbando y no había nada que pudiera hacer. «¿Los camiones están listos?», preguntó secamente. «Están», respondió Elena sin mirarlo. «Todos los 15. Bien, cuando el director de la minera llegue, yo lo recibiré. Tú quédate quieta en tu rincón». Elena se giró y lo miró directamente a los ojos. «No, cuando el director llegue, yo voy a estar justo aquí y él va a oír todo lo que tengo que decir». Gonzalo palideció. «¿No te atreverías?». «Sí me atreveré. Y tú sabes que tengo pruebas». El sonido de coches llegando interrumpió la conversación. Todos se giraron hacia la entrada de la nave. Una comitiva elegante estaba entrando en el patio. Y al frente de todos, un hombre de cabello gris y postura imponente caminaba con pasos firmes. Víctor Alcántara, director de la minera Oro Verde, había llegado y estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían todo. Víctor Alcántara caminó por el patio del taller con ojos atentos, analizando cada detalle de los 15 camiones enfilados. Detrás de él, un equipo de ingenieros verificaba los motores, los sistemas hidráulicos, los frenos. Todo funcionaba perfectamente. Todo estaba impecable. Gonzalo corrió hasta el director con una sonrisa forzada en el rostro, extendiendo la mano como si fueran viejos amigos. «Señor Alcántara, qué placer recibirle. Como puede ver, hemos cumplido el plazo con holgura. Talleres Ibáñez siempre entrega lo que promete». Víctor le apretó la mano sin entusiasmo y continuó mirando a su alrededor. «¿Quién ha sido el responsable del trabajo?». «Bueno, yo supervisé personalmente cada etapa. No es lo que he preguntado». Víctor se giró hacia los mecánicos que estaban reunidos en el rincón de la nave. «¿Quién lideró la reparación de estos camiones?». El silencio duró apenas unos segundos. Entonces Tomás dio un paso al frente y señaló a Elena. «Fue ella, señor. Elena Duarte. Ella lideró todo». Víctor frunció el ceño y caminó en dirección a Elena. Cuando llegó lo suficientemente cerca para ver su rostro, se detuvo abruptamente. El color desapareció de sus mejillas. Los ojos se le abrieron como si hubiera visto un fantasma. «¿Duarte?», repitió con la voz extraña. «¿Has dicho Duarte?». Elena sostuvo la mirada. «He dicho Elena Duarte, hija de Antonio Duarte». Víctor se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un puñetazo. «Antonio. Dios mío, ¿tú eres hija de Antonio?».
¿El señor conoció a mi padre? Víctor se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. Lo conocí. Tu padre salvó mi vida hace muchos años. Yo era operador de maquinaria en una mina en el interior. Un día, el equipo que estaba operando comenzó a fallar. Todo el mundo me mandó salir corriendo, abandonar la máquina, pero tu padre apareció de la nada. Subió a aquel monstruo de metal y arregló el problema en minutos. Si no fuera por él, yo habría muerto aquel día. Elena sintió las lágrimas queriendo brotar, pero las contuvo. Necesitaba ser fuerte ahora. Necesitaba terminar lo que había empezado. Nunca olvidé lo que Antonio hizo por mí, continuó Víctor. Prometí que un día se lo devolvería. Pero cuando fui a buscarlo años después, dijeron que había fallecido en un accidente. No fue un accidente, dijo Elena con la voz firme. Mi padre fue silenciado porque descubrió un fraude en este taller. Piezas defectuosas siendo vendidas como nuevas. Piezas que causaron accidentes. Piezas que quitaron vidas. La nave entera se quedó en silencio. Víctor miró a Gonzalo, que había retrocedido algunos pasos, el rostro blanco como la cera. ¿Esto es verdad?, preguntó Víctor con una frialdad cortante. Mentira, gritó. Gonzalo, esa mujer es una loca que apareció aquí inventando historias. Elena abrió la caja de herramientas de su padre y sacó la carpeta de documentos. Aquí están las pruebas que mi padre reunió antes de ser silenciado. Facturas, informes falsificados, registros de pagos. Le entregó los papeles a Víctor. Y aquí hay algo que tal vez el señor quiera ver. Víctor cogió un documento específico que Elena señaló. Era el informe de mantenimiento del camión que había volcado años atrás en Asturias. Sus ojos corrieron por las líneas hasta llegar al nombre del conductor que había fallecido. Ramón Duarte leyó en voz alta. Después miró a Elena con horror. Era mi marido, completó Elena, la voz finalmente fallándole. Padre de mi hija. Él estaba conduciendo un camión que fue arreglado aquí con piezas defectuosas, piezas que ellos sabían que iban a fallar. Víctor soltó los documentos y se giró hacia Gonzalo con una furia que hizo que todos retrocedieran. ¿Tú sabías de esto? Yo. No. Eso fue antes de que yo asumiera. Bartolomé. Bartolomé era tu mentor. Tú continuaste su esquema. Víctor avanzó, hasta quedar cara a cara con Gonzalo. ¿Cuántas personas han muerto por culpa de tu codicia? ¿Cuántas familias han sido destruidas? Gonzalo no consiguió responder. Las piernas le temblaban. El cuerpo entero parecía a punto de desmoronarse. Víctor se apartó y cogió el teléfono. Voy a llamar a mis abogados. Este taller queda clausurado hasta nueva orden. Y, tú, señaló a Gonzalo, vas a responder por cada vida que ayudaste a quitar. Espera. Gonzalo cayó de rodillas. Por favor, puedo explicarlo. Puedo. No existe explicación para esto. Víctor se giró hacia Elena. Señora Duarte, la minera Oro Verde va a comprar este taller, y quiero que usted sea la nueva responsable de él. Elena se quedó sin palabras. Había venido allí para hacer justicia, no para ganar un taller. Yo, no sé si. Su padre dedicó la vida a las máquinas. Su marido murió trabajando con ellas. Este taller destruyó a su familia. Pero ahora usted tiene la oportunidad de transformarlo en algo que honre la memoria de ellos. Las lágrimas finalmente escurrieron por el rostro de Elena. Ella miró a su alrededor, vio a los mecánicos que habían trabajado a su lado, vio a Tomás con los ojos rojos, vio a don Narciso llorando en silencio. ¿Y las familias que trabajan aquí?, preguntó. Los 40 empleados continúan empleados. Bajo su liderazgo, Elena cerró los ojos y vio el rostro de su padre sonriendo. Vio a Ramón diciendo que ella era la persona más fuerte que él conocía. Vio a Valeria preguntando si mamá lo iba a conseguir. Acepto, dijo ella. Los mecánicos explotaron en aplausos. Tomás corrió hasta ella y la abrazó, llorando como un niño. Don Narciso se acercó despacio y le sujetó las manos. Tu padre está orgulloso, dijo él. Donde quiera que esté, está muy orgulloso. Víctor se acercó nuevamente. Hay una cosa más. He sabido que su hija necesita una cirugía urgente. Elena,
abrió los ojos de par en par. ¿Cómo lo sabe el señor? Tomás me lo contó, mientras yo verificaba los camiones. Víctor le puso la mano en el hombro. La minera cubrirá todos los costes. Considere esto el pago de la deuda que yo tenía con su padre. Elena no consiguió aguantar más. Se derrumbó a llorar allí mismo, en medio de la nave, rodeada por personas que días antes se habían reído de ella, pero ahora nadie reía. Ahora todos lloraban juntos. 2 semanas después, Elena estaba sentada al lado de la cama del hospital, sujetando la mano de Valeria. La niña acababa de salir de la cirugía y los médicos dijeron que todo había sido un éxito absoluto. Su corazón estaba curado. «Mamá», Valeria susurró al abrir los ojos. «Estoy aquí, mi amor. Estoy justo aquí. Lo hemos conseguido». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Lo hemos conseguido, hija, lo hemos conseguido». Un mes después, el taller reabrió con un nombre nuevo. En la fachada, letras doradas brillaban bajo el sol. Talleres Duarte, donde las máquinas ganan alma. En la entrada, una placa con 2 fotos lado a lado, Antonio Duarte y Ramón Duarte. Debajo, una frase que Elena había elegido personalmente, en memoria de los que partieron, en honor a los que continúan luchando. Los mecánicos trabajaban con orgullo ahora. Tomás se había convertido en el brazo derecho de Elena y cada semana él llevaba a su hija para conocer el taller y aprender que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que quieran. Valeria corría entre los camiones gigantes, sana y llena de vida, preguntando a su madre cómo funcionaba cada pieza. Y Elena respondía con paciencia, pasando adelante el conocimiento que su padre le había transmitido. En una tarde de domingo, mientras madre e hija caminaban por la nave vacía, Valeria se detuvo ante las fotos de la entrada y se quedó mirando en silencio. «Mamá, ¿el abuelo y papá nos están viendo?» Elena se arrodilló al lado de su hija y la abrazó con fuerza. «Sí que están, mi amor. Nos están viendo y están muy orgullosos. Orgullosos de ti, ¿verdad? De nosotras dos. Porque nunca nos rendimos». Valeria sonrió y señaló las fotos. «Cuando sea mayor, quiero ser igual que tú, mamá. Fuerte así». Elena besó la frente de su hija y miró al cielo a través de los ventanales de la nave. El sol se estaba poniendo sobre el polígono industrial español, pintándolo todo de dorado y naranja. «Tú ya eres fuerte, hija mía, más fuerte de lo que imaginas». Y en aquel momento, Elena supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada noche sin dormir. Porque al final, la verdad había aparecido, la justicia se había hecho y el amor verdadero, había vencido. Porque eso es lo que sucede cuando te niegas a rendirte.